Hola, ¿qué tal a toda la gente ahí que se conecta detrás de la pantalla? Retomo este análisis de videos, pero esta vez no voy a hablar de películas ni de series, sino de una decisión un poco más social y humana y polémica que se decretó acá en Colombia y que también implica muchos países del mundo, de Latinoamérica especialmente. Bueno, voy a hablar acerca del aborto. Sé que es un tema polémico, un tema controversial, un tema que incluso toca las creencias que se debe tratar a raíz de las áreas filosóficas, políticas, jurídicas, biológicas y humanitarias. Entonces, no es un tema reduccionista, no es un tema único que solo pues para mí implique a un tipo de personas, sino que implica pues a la sociedad. Más sin embargo, eso no le quita que la mujer sea la que tome la decisión final. Este decreto pues genera controversia porque es un fallo que genera la Corte Constitucional, que es la rama del poder en Colombia, que no está decretada por el Poder Legislativo, que es el Congreso de la República, ni por el Poder Ejecutivo, que es la Presidencia, sino por el Poder Judicial. Ellos pueden sacar sus leyes y de ahí el Congreso pues tiene que adaptar esta sentencia, este fallo, con la posterior creación de propuesta de ley y luego ser aprobada. Bueno, eso es otro cuento. ¿Qué dice la sentencia? ¿Qué dice el fallo? Bueno, en Colombia, casi desde el 2006, el aborto era despenalizado en cualquiera de las tres causales que voy a nombrar a continuación. Cuando la madre había sido amedrentada, violada, abusada sexualmente y a causa de ese acto ella queda embarazada, entonces si ella quiere abortar, no la penalizan, no la meten a la cárcel, y también cuando el bebé pues pone en riesgo la vida de esta madre. Cuando esta madre pues hay una probabilidad muy alta, los médicos decretan de que puede morir en el parto, entonces ahí también era despenalizado el aborto. O la última causal, que era cuando el bebé tenía malformaciones congénitas que pues no le aseguraban una alta calidad de vida. Entonces en estas tres circunstancias la mujer podía abortar. Ahora en el año 2022, 21 de febrero, en Colombia salió el fallo que dice que hasta los 6 meses, 24 semanas, la mujer podrá realizarse el proceso de aborto sin ser penalizada o condenada por la ley en Colombia. Entonces es una decisión que genera controversia, polémica, y primero que todo aclarar que yo no estoy ni a favor del bando de los que dicen ser pro vida, porque esto es un moralismo. Aquellos que dicen ser pro vida pues resulta que son más, digámoslo, más en sus fantasías o en su accionar, puede que sean también más antihumanos o más pro muerte que muchos. Entonces esto es un falso moralismo, lo veo como una careta, un semblante. Y el pro aborto tampoco estoy completamente de acuerdo en la generalización de que todos los abortos se deben despenalizar. Entonces es un tema amplio que mide muchísimos factores: factor tiempo, factor social, factor económico, factor psicológico. Entonces es un factor estructural de las leyes que nos amparan a Colombia. Entonces por eso es un tema amplio. Y bueno, y analizaremos si esta decisión es un fallo a favor de, digámoslo, en el progreso o avance en las leyes jurídicas y pues como civilización, como sociedad, o más bien es un retroceso. O también sacar conclusiones sin llegar a esas dos conclusiones podría ser. Esa es la filosofía, eso es lo que hace la filosofía: cuestionarse preguntas y seguir buscando la verdad, ¿no? Bueno, aunque esto es algo práctico, cabe mencionarlo. Vamos a argumentar los dos ángulos de la mirada del fenómeno. Entonces están, por ejemplo, aquellos que están contra el aborto. Miramos por qué ellos también están contra el aborto. Entonces los estudios han demostrado que las personas que están contra el aborto, una alta tasa, prevalencia, son religiosas. Tienen o religión cristiana o religión protestante o cualquier catolicismo laico, pero en general son estas personas que pues dicen que solo Dios tiene derecho a quitar la vida. Entonces, los humanos no tenemos derecho. O sea, ellos cuestionan el asesinato de todas las personas y argumentan pues que eso es una bendición de Dios, traer un bebé al mundo. También dice que si se lo hace,
es un asesinato a una criatura indefensa, entonces ellos pues van a quedar como pecadores y pues van a padecer consecuencias negativas en el reino de los cielos. Estas son las creencias religiosas. Cabe mencionar pues que yo pues no me adhiero a estas creencias religiosas, porque pues yo soy agnóstico y pues no profeso ni promulgo esta práctica de creencia. Sin embargo, ellos son los argumentos de ellos que yo estoy nombrando. También dice que ellos se amparan básicamente muchos en la metáfora pues de la Virgen María. Entonces la Virgen María no solo ni siquiera fue tocada por un hombre de carne y hueso humano como fue José, sino que la embarazó, la preñó el Padre Celestial, Dios. Entonces ellas también dicen que el embarazo en ese sentido no solo es un acto entre humanos, sino que es un designio y una asignación divina del más allá, metafísica, espiritual. Eso es lo que dicen. Ahora vamos a pasar un poco al discurso científico. ¿Cuáles son esas razones por las que se defiende, digamos, se ataca y se condena el aborto? Muchos se respaldan en evidencias científicas, aunque dentro de la ciencia también existen otras subdivisiones y otros cuestionamientos y discusiones sobre la pregunta principal que nos concierne: ¿cuándo inicia la vida humana? Entonces, ¿desde cuándo ya la persona puede sentir, puede pensar, puede racionalizar? Yo creo, desde mi postura y desde pues, un poco de lo que he investigado, la vida como ser pensante termina de iniciarse cuando el bebé nace en el parto, sino que se exterioriza en la relación con la madre. Yo creo que también desde allí nace el yo, muchas formaciones de nuestro yo, de nuestro psiquismo. Pero bueno, esa es mi percepción, pero vamos a analizar las otras. Biológicas, sujetos biológicos, sujetos genéticos. Entonces la ciencia dice que hay unas premisas claras. Hay autores que dicen que la vida empieza desde el primer momento de la fecundación, es decir, cuando se unen, cuando se unifica el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer. Entonces desde allí ya hay una primera muestra unicelular, porque ¿qué dice? Que la célula es la unidad mínima de vida biológica. Entonces el cigoto ya es ese resultado de que se unan el espermatozoide y el óvulo, y ya tiene códigos genéticos del ADN de la madre y el padre. Posteriormente, ya en la gestación, después del cigoto, viene lo que se llama el embrión también, ¿no? Ya en el mes, el embrión pues tiene un código genético propio que se distingue, y único, genuino, que se distingue del código genético de la madre. Entonces ya no solo tenemos dos códigos genéticos, sino que biológicamente allí hay algunos científicos que dicen que ya inicia la vida biológica. Es un ser vivo en camino de ser humano. Entonces, suponiendo que la mayoría de mujeres realizan los abortos, esto lo dicen los estudios, antes de los 3 meses, o hay también una tasa que es casi la mitad, que en los 3 meses por diversas causas, desconocimiento, no sabían que estaban embarazadas, incluso violaciones que se cometen cuando ellas están en estados alterados de conciencia, cuando han tomado tragos de más. Allí pues la mujer se entera muy tarde, es un entrar en conciencia tardío, y se da cuenta pues que está embarazada como a los 3 meses y decide abortar. Y entonces la opinión que muchos médicos científicos dan de los 3 meses es que ya se ha desarrollado un feto, ¿no? Ya está en camino de sus partes corporales, de los brazos, piernas, ya tienen una estructura, y lo único que les hace falta es crecer y desarrollarse. Entonces ya en estas mismas pues exámenes que se hacen con mujeres embarazadas, ya a los 3 meses hay muchos bebés que han demostrado, eso se evidencia, que pueden fruncir el ceño, el corazón ya empieza a latir, y el corazón pues desde la 6ª semana empieza a latir, sino que ya hay un corazón, un miocardio muy bien formado, pues que genera esta vida a los 3 meses. Ellos aprietan las manos, patalean, es muy común pues ver los pataleos desde los 3 meses y otros movimientos. Y ojo que este argumento es muy válido. Cuando la mujer dice
es mi cuerpo, yo decido. Entonces ellos, los que están en contra del aborto, dicen, no, a los 3 meses ya no solo es decisión en tu cuerpo, tienes abordado, almacenado, engendrado otro cuerpo diferente al tuyo, separado al tuyo. Entonces no solo es tu cuerpo, hay dos cuerpos en uno. Ese argumento pues también es muy utilizado. También lo que mencionaba anteriormente es que las mujeres y muchos hombres pues dicen, si no tienes útero no opines, porque tú no te vas a hacer cargo del bebé, tú no vas a tenerlo gestando 9 meses, no vas a soportar el dolor del parto y lo que viene posteriormente en la crianza. Entonces, esto es un argumento muy utilizado por los movimientos feministas, pero aquí vemos una paradoja, porque en esta decisión hubo opiniones divididas. Cabe mencionar que estos representantes son personas pues muy bien altamente cualificadas, capacitadas, abogados entre otros con una experiencia amplia, y yo estaba leyendo y leí que alguna mujer le dio objeción de conciencia. ¿Qué es eso de objeción de conciencia? Pues que la persona claramente está manifestando un dilema moral y ético ante una decisión. Entonces esta mujer se retiró y le cedió el cargo a otra de los magistrados. Entonces es porque es una decisión que no es tan fácil de tomar. Esto ya implica un nivel de subjetividad. Entonces para tomar una decisión objetiva es muy difícil, siendo más que todo mujer o siendo hombre. Entonces en este sentido es una decisión que nunca va a ser del todo objetiva, opino yo. Entonces ese argumento de que solo los que tienen, digamos, vientre, ovarios, útero, pueden opinar, se contradice, y cuando los que votaron a favor fueron 4 hombres y una mujer, y los que votaron en contra fueron mayoría mujeres. Entonces se está decidiendo por el futuro del cuerpo de una mujer. No lo están decidiendo las mujeres, o sea, las mujeres generaron esa demanda, pero los que están decidiendo son hombres, o sea que el argumento como ideología de género queda desvalidado allí. Y también no solo la mujer puede decidir en su cuerpo, es la mayor responsable, obvio, porque es autónoma también, pero hay que analizar un punto. Por ejemplo, si esta mujer es de bajos recursos, si esta mujer no tiene todo, pues la información de lo que es ser, digamos, de esta pedagogía o educación de lo que es ser madre, o no ha socializado con otras madres, o su misma madre pues no la trató de la mejor manera, la deprivó, entonces pues o sufre alguna enfermedad o patología mental, llamémosla así. Entonces no es una decisión que solo le incumbe a ella, porque no es una decisión racional si la toma bajo esas condiciones. O sea, si la va a tomar, por ejemplo, la mujer es consumidora, pongamos el caso, o consume mucha droga, alcohol, entonces no es una decisión responsable ni sana. Entonces este argumento tampoco tiene sentido cuando se habla de eso, de que solo involucra a la mujer, porque hay mujeres pues que están bajo el efecto del spa o tienen alguna patología mental. Entonces no es una decisión racional y lógica. Entonces allí deberían ayudarse de redes de apoyo de un otro, de su familia, y por eso no es solo una decisión de la mujer. Lo que sí estoy de acuerdo es que en la decisión la que más manda en el asunto es la mujer, pero no es que solo sea de la mujer. Bueno, también otro argumento que usa un filósofo argentino que se llama Agustín Laje, dice que la ciencia ya ha recopilado muchos estudios en lo que el alegato de quienes decían que el bebé no iba a sentir dolor, sufrimiento, entonces él dice que eso es mentira, que los estudios comprueban que a las 18 semanas, si hablamos de 18 semanas, es casi un poco más de 4 meses, ya el bebé tiene desarrollado completamente el sistema neurosensorial, que es este sistema que nos permite a través de la percepción sentir el dolor físico más que todo, el dolor mental todavía no. Entonces él dice que a las 18 semanas, o sea 4 meses, ya hay una capacidad en el tacto para sentir dolor, pero eso culminada. Pero los estudios también dicen que desde los 2 meses y medio el sistema nervioso ya se empieza a desarrollar esos sentidos neurosensoriales. Entonces también es un debate allí. En cuanto quienes dicen pues que el feto no siente dolor.
Y finalmente, un argumento fuerte que usan los contra aborto: se viola el principio, el cual dice que no se debe atentar contra una persona indefensa o vulnerable, no se la debe agredir, entonces ante quien esté indefenso. Entonces este es el principal argumento, pues porque no sabemos, el niño pues es completamente indefenso, esa nueva vida allí. Entonces otro argumento de que parte de ahí, pero que es más especulación, es que estamos privándole el derecho a vivir a alguien que no sabemos si quiere vivir o no. Ojo que esto es abstracto, porque muchos de nosotros, nadie de nosotros decidió vivir, o sea, nadie tenía conciencia, decidieron nuestros padres, bien sea que hayamos sido hijos no deseados o producto pues de algún abuso. No, los que decidieron fueron ellos, así no lo hayan decidido racionalmente, así lo hayan hecho por algunas copas de más o por abuso, o también lo hayan decidido por pacto, por acuerdo, por común acuerdo. Entonces tampoco nosotros nunca decidimos eso. Bueno, ahora continuando con este análisis, vamos a mencionar algunas razones que sustentan la teoría de por qué es conveniente abortar en la mujer, ¿no? Entonces, muchos de estos argumentos de los que están a favor del aborto demuestran los estudios científicos pues que en su mayoría son mujeres, ¿no? Son de sexo femenino, una porque son ellas pues las que ponen el cuerpo, digámoslo, y las que corren directamente el riesgo. Entonces también hay muchos hombres que las apoyan, pero en su mayoría son mujeres. Muchos argumentos dicen que la educación sexual en el país no es la mejor, ¿no? No es adecuada, no es fuerte, no es estable, no es constante, ni tampoco enseñan como debe enseñar, ni se dicta desde la edad que debe ser, que es primera infancia. Entonces este es un argumento también muy fuerte, pues porque así haya educación sexual y así no la haya. Claro que la educación sexual influye en algún grado a que los adolescentes tengan predisposición a abstención o a métodos anticonceptivos, pero así haya una educación sexual también existe la posibilidad, porque recordemos que la edad del adolescente, que va de los puber desde los 12 hasta los 19 años o incluso más, psíquicamente hasta más edad, es una edad pues desenfrenada, donde el lóbulo frontal apenas está desarrollando, apenas está teniendo decisiones, y la toma de decisiones es muy emocional, muy afectiva, y una libido muy desbordada, por decirlo así. La sexualidad se despierta y se desata. Entonces los métodos de prevención no contienen la pulsión o esa energía que quiere ser descargada también en el adolescente, ¿no? Las elecciones de objeto, de pareja, son más un poco, digámoslo, irracional en cuanto al amor y al deseo. Igual pasa en los adultos, pero hay una tendencia en los adolescentes. Entonces el hecho de que ellos también se despierte su sexualidad, su interés sexual, quieran gozar con el otro, que en esa edad es muy común tener el gusto por la sexualidad, el sexo opuesto, o incluso se reafirman en su identificación homosexual. Entonces tampoco es como una manera muy 100% eficaz en la prevención, estos métodos anticonceptivos o la educación sexual, incluso más cuando hay ambientes de extrema pobreza, incluso miseria, analfabetismo, que es muy alto en Colombia. Entonces ellos ignoran toda esta educación, y es una justificación también para el aborto. Aunque ahí también estoy cuestionando, se cuestionaría también los meses, ¿no? A los meses hasta donde se llega para abortar, porque recordemos que una mujer así no reciba educación sexual, bueno, en otros casos es atemorizada por contarle a sus padres, pero se esperaría pues que lo más óptimo es que utilice métodos anticonceptivos. Esa es otra cuestión, y si no lo hace, pues entonces determinar el desarrollo de este feto, que se está engendrando en su vientre. Entonces pongamos el ejemplo de que la embarazan, se da cuenta, el mes se retrasa, entonces ella dice debe ser normal, espera un mes y medio, y ahí es donde interviene pues la educación sexual. La mayoría de mujeres ya deberían saber que pasa algo raro, deberían comprar la prueba, ya a los 2 meses máximo ya saber que están embarazadas y haber tomado la decisión de abortar o no. Entonces ya mientras sacan la cita, bueno, cuando es clandestino, entonces poniéndolo en el marco de que fuera legal, entonces yo creo que
si ya se legaliza, pues entonces debe ser un asunto con rapidez, con celeridad, con agilidad. Entonces 2 meses y medio, hasta casi llegando a los 3, incluso se debería ver, ¿no? El tiempo, ¿no? Porque el desarrollo del bebé cada vez es más, es cuestión de tiempo, ¿no? Cada vez es más, pues ya no es tan prematuro. Bueno, otro problema es que sería hipocresía decir que somos, bueno, yo no soy pro vida, quienes dicen ser pro vida, ¿no? Defienden la vida, la pulsión de Eros por encima de la de Tánatos, ¿no? La pulsión de Caronte es la de muerte, la otra es la pulsión de vida. Entonces, aquellos que hablan de la pulsión a los que hablan que son a favor de la vida, muchas veces en su vida cotidiana son más asesinos que las mismas mujeres que abortan, ¿no? O pertenecen a un grupo armado, o financian ideologías políticas, o incluso son criminales. Entonces, o justifican cualquier asesinato. Muchos de nosotros lo hacemos inconscientemente. Entonces, no somos, no son pro vida completamente. Eso es una careta, un eufemismo también para ver muchas cosas psíquicas que se depositan en esa decisión de condenar completamente a las mujeres. Entonces esa tampoco es la cuestión. Entonces eso sería hipócrita, porque son muchos los niños que mueren de hambre, ¿no? Según estadísticas de la UNICEF y la OMS, los niños que mueren pues superan entre los 5 y 6 millones en el mundo. O sea que es un problema de salud pública, un problema social, un problema económico, sociocultural que debe tratarse estructuralmente con políticas que intervengan. Entonces también interrumpir los embarazos, como lo llaman, interrupción, que yo lo llamo más terminación del embarazo, disminuirían en gran cantidad este fenómeno social, público y de salud, ¿no? Entonces sería hipócrita, como lo digo, hablar de quienes dicen ser pro vida cuando el bebé nace, ni siquiera son capaces de adoptar, no son capaces de velar, de donar a estas fundaciones con niños. Entonces tampoco es por ahí. Bueno, muchas mujeres, la principal razón es que no quieren ser madres. Y esto pues lo tengo que explicar un poco. La mujer no tiene, la mujer ni el hombre tampoco, no solo la mujer, no tenemos instinto. El instinto es exclusivo e innato de los animales, ¿no? Para adaptarse a los contextos, ¿no? Es filogenético. Nosotros somos moldeados un poco por el lenguaje, por la cultura, por el orden simbólico. Entonces no tenemos como un instinto como tal. Sí tenemos un lado, pues digámoslo, animal, más emocional, porque se ha comprobado, pues neurocientíficamente hablando, que tenemos los tipos de cerebro, reptiliano, mamífero, y este desarrollo último que es el lóbulo de la corteza frontal, que ayuda un poco a los procesos de inteligencia. Pero aparte de esto tan importante que es la estructura neurológica, también tenemos un contacto de lenguaje, un contacto simbólico, un contacto metafórico que nos hace ser humanos y nos diferencia de los animales. Entonces no tenemos instinto, y por eso muchas veces retorna en nosotros esa tendencia a ser agresivos, a hacer daño, a agredir al otro, a quien es diferente. Entonces llegamos a la conclusión que en los humanos no hay instinto. Por eso muchas mujeres pues incluso son capaces de gestar los 9 meses, acceden al parto y al otro día, para que no se entere nadie, botan el bebé en un basurero. Pues que es un acto, no es un acto inhumano, es un acto humano. Lo llaman inhumano porque no tiene algo de, digamos, de caridad, de benevolencia, de bondad, pero también es el lado humano que tenemos nosotros. Entonces el asesinar ya al bebé después del parto es un acto muy humano. Y no es que lo esté justificando, sino que ninguno de nosotros tiene instinto. Hay muchos que tienen deseo y se basan en eso para pues creer que es instinto, pero el instinto es exclusivamente animal. Bueno, principalmente eso, pues que las mujeres no quieren ser madres, que no tienen ese deseo, entonces no han planeado a sus hijos. Entonces por eso es la principal razón, pues que ellas pues promulgan el derecho al aborto, ¿no? Y muchas personas pues argumentan esto. Muchos argumentos también feministas dicen que la mujer pues ha sido muy violentada, ¿no? En esta cultura patriarcal, machista, opresora, que tienen razón. Desde la ideología de género, ellas luchan. Incluso esta sentencia que se hizo en Colombia fue a raíz
de una causa, de un movimiento feminista, de una demanda que se llama causa justa. Entonces, ellas pues también quieren, digamos, igualar las condiciones del hombre en cuanto a su goce y placer sexual. Entonces ahí ya nos distanciamos un poco, delimitamos del marco de reproductivo, ¿no? De decir que el bebé pues solo es una vida biológica, sino que nace a partir de muchas ocasiones del deseo entre parejas o el deseo pues, de sexos opuestos, heterogéneos, cuando pues normal, cuando se atraen, se gustan, tienen la relación sexual. Entonces lo que reclaman las mujeres es que ellas tienen que tener el mismo derecho que el hombre a gozar. Entonces el hecho de no abortar las va a limitar, las va, digámoslo, a castrar más de alguna manera en su goce, en su deseo sexual, en su actividad sexual, y no como reproductiva, sino netamente exclusiva de su goce, de obtener placer, de lo rico que conlleva pues el acto sexual, ¿no? Entonces, por eso, bajo esta premisa del placer, las mujeres también dicen pues que los métodos anticonceptivos fallan, pueden quedar embarazadas. Entonces el aborto sería una manera también más libre de disfrutar de su vida y de cómo ellas utilizan su cuerpo o es utilizado por una pareja. Bueno, entonces Rusarín habla de muchos estudios científicos, y eso también lo estuve investigando, y hay un debate, ¿no? Una discusión teórica en torno a cuando el lóbulo frontal, que es el área aquí en esta parte, ya está tan, digamos, extendida, complementada, que puede llegar a tener un grado de conciencia, por decirlo así. Aquí es donde se remiten las funciones del yo, funciones psicológicas superiores, que las llaman de toma de decisiones, inteligencia, conciencia, resolución de problemas y conflictos, pensamiento lógico. Hay una gran parte almacenada aquí. Claro que no solo está ahí, sino que está en confluencia con muchas otras áreas cerebrales, pero es una discusión, y muchos pues científicos dicen que a partir de los 6 meses ya hay un lóbulo frontal que viene de la construcción de un tubo neural antes de todas las partes del encéfalo terminado. Entonces ya a los 6 meses podríamos estar hablando de casi una construcción de el yo a nivel neurológico, no a nivel psíquico, porque esa es otra cosa. A nivel psíquico se da después del parto, pero a nivel, digámoslo, neurológico, se podría estar hablando que a los 6 meses ya el feto ya tiene casi bebé, casi va a nacer, entonces ya está más del otro lado, por entenderlo así, ya tiene un yo desarrollado, un yo pues semiconsciente, por tanto es una vida humana. Entonces hay un argumento pues que dice que si se hace el parto antes de los 6 meses, claro que no se puede esclarecer, ¿no? Porque el desarrollo es individual, no es singular, pero en la mayoría, pues si se hace antes de los 6 meses, no se estaría asesinando a una persona, sino que se estaría asesinando a un feto, a un organismo en vía de ser humano. Entonces este es un argumento también que pues dicen las personas que están a favor del aborto, que no se ha desarrollado un yo como tal estructurado. Esta es una premisa un poco fantasiosa que surge a partir de las conjeturas, pero también es una premisa que se utiliza para quienes condenan el aborto. A quienes están en contra del aborto, pues como lo dije antes, dicen que se le está negando el derecho a vivir a alguien que no sabemos si quiere vivir. Entonces, como lo decía, nadie de nosotros elige pertenecer y abrir la puerta para este mundo, para este universo, para este mundo caótico. Nadie de nosotros, digámoslo, ha elegido previamente venir a este mundo. Nosotros nacemos es por un deseo antepasado, bien, de nuestros padres biológicos, o en muchos casos por un abuso, otros casos el padre llega a ser un discurso científico, o la madre cuando se hace la inseminación artificial. Hay mucho en juego, entonces hay mucho deseo en juego para traer al humano a la vida. Entonces por eso
quieran o no, producto de violación o producto de una noche pasada de copas, hay deseo. O sea que nunca podemos cuestionar eso de hijos deseados o hijos no deseados. Yo hablaría más bien de hijos no planeados, hijos no planificados o hijos que no estaban en los planes, más que de hijos no deseados, porque nacemos de un deseo. Si me hago entender esta mirada un poco polémica de las cosas, pero puede pasar así. Entonces, como decía, nadie elige vivir ni venir a este mundo, pues a sufrir y amar y a todas esas vicisitudes que se nos ponen día a día. Entonces, tampoco nadie es capaz de elegir, sino también quiere no venir a este mundo. Si me hago entender, están las dos opciones: venir, nacer o ser abortado. Entonces al bebé no se le da la opción de escoger. Entonces esa es la misma justificación. Con el mismo derecho que los padres traen al mundo, también está el mismo derecho de que los padres no lo traigan al mundo, ¿sí? Entonces incluso yendo un poco más allá, hay justificaciones que dicen que el bebé, no sabemos, como lo decía antes, si es un futuro potencial profesional. En este caso no sabemos si es no se sabe si es un futuro potencial criminal, delincuente, aunque eso tampoco le quita el derecho a vivir, pero es pues amenazaría el bien común, el principio de no maleficencia y sí beneficencia. Entonces de pronto ese bebé sea un futuro dictador, un futuro Hitler, un futuro Stalin, que haga daño y que mate muchas más vidas que su propia vida. Entonces en este sentido un poco aristotélico de argumentar, también tiene algo de razón filosófica esta decisión. Y finalmente lo que se contribuye es a reducir pues la tasa de mortalidad, de muertes de mujeres que van a centros clandestinos para realizarse el procedimiento del aborto. Entonces se supone que con este primer paso, que es la despenalización, lo siguiente que se espera es que ya el Congreso de la República, como tal, la rama legislativa, decrete y cree una ley que se apruebe ahí dentro primero, en la cual pues ya tenga en cuenta estos 6 meses, este decreto, esta sentencia de la Corte Constitucional, y ya ampare pues a estas mujeres dentro de un sistema de salud donde se les brinde pues atención integral, física, mental y los mejores servicios, que en salud pues sabemos que no va a pasar así, que en salud pues la salud aquí se la roban, la salud aquí es muy de mala calidad. Entonces estamos esperando esa ley del Congreso que emita y difunda para ver qué sucede con estas madres, qué sucede desde el orden de salud pública, ¿no? Porque ellas también celebran esta decisión, porque también esperan, pues, si son embarazadas y quieren abortar, pues no asistir a un centro clandestino donde pues pongan en riesgo su vida, aunque los datos tampoco confirman que sea muy por encima la tasa de reducción cuando ya está legalizado el aborto o se lo hace dentro de un hospital. O sea, también hay probabilidad de morir. Lo que sí es que hay un menor grado de probabilidad. Bueno, y este es pues el video de hoy. Es un análisis para mirar los dos ángulos del fenómeno, aquellos que dicen estar en contra, aquellos que dicen estar a favor, y no es pues para cerrarnos ni volvernos sectarios ni polares, ni de un lado ni del otro, sino analizar bien las causas. Yo creo que el aborto debe ser una decisión personal de la mujer, y si tiene pareja, de la pareja, de examinar sus condiciones. Incluso hay dos momentos, ¿no? En el momento de la relación sexual, que como ya lo comenté, por eso es muy difícil contenerla, resistirse, caer en la tentación del sexo, porque es una pulsión que nos domina como humanos. Entonces desde allí también viene la decisión, desde el acto de la procreación y de la fecundación. Entonces desde allí debemos como controlar. Incluso lo que hace la Corte es decir, esto no es que vamos a estar las personas van a abortar desesperadamente, las mujeres en mayor cantidad, sino que es una decisión que también invita a ver la relación con los métodos anticonceptivos, a respetar el cuerpo, digámoslo, a no condenar la promiscuidad, sino a reflexionar por qué las personas también son tan promiscuas, tienen tantas relaciones, no se cuidan. Entonces es todo un cuento, ¿no? Y finalmente pues obviamente la decisión quien toma es la mujer, porque tiene el cuerpo, eso lo respeto, pero eso no significa que no deba apoyarse de un otro social, de una
red de apoyo, de un padre, una madre, de alguien que le dé esa fuerza, esa prótesis de deseo de ser madre. Entonces, este fue el video de hoy y esperen uno en la siguiente oportunidad.